Te lo advertí, con unas cuantas bofetadas vas a aprender a obedecer. Fueron sus palabras antes de que la puerta se cerrara con un golpe seco, dejando un silencio espeso que me arañó el alma. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo fue lo último que escuché antes de que mis piernas cedieran. Caí al suelo, con las mejillas ardiendo, la vista nublada y el corazón encogido. No lloré, ya no. Las lágrimas se me habían agotado hacía años, como las flores del jardín que él nunca regaba. Me quedé sentada en el suelo, viendo el reflejo de mi rostro en un charco de agua derramada. El moretón comenzaba a tomar forma, azul y violeta, una pintura cruel que el tiempo ya no me permitía esconder. Afuera, el viento movía las cortinas, y por un segundo me pareció escuchar la voz de mi difunto esposo. «Perdónala, Blanca, es tu hijo». Pero esa voz, que antes me consolaba, ahora solo me llenaba de rabia, porque no era la primera vez que Esteban levantaba la mano. Y algo dentro de mí, muy hondo, me dijo que sería la última. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me levanté con dificultad. Cada movimiento me dolía, pero no era el cuerpo lo que más pesaba, era el alma. Fui hasta la cocina y recogí los pedazos de un plato que él había lanzado minutos antes. Cada fragmento parecía una parte de mi paciencia rota. Metí los trozos en una bolsa y la até con fuerza, como si quisiera encerrar dentro de ella todos los insultos que había soportado en silencio. El reloj marcaba las 6 de la tarde. La cena seguía servida, fría, intacta. El guiso que había preparado con tanto esmero ahora olía a abandono. Miré la mesa y pensé en cuántas veces había puesto su plato esperando una sonrisa que nunca llegaba, y en ese instante algo en mi interior se quebró, pero no era tristeza, era una calma nueva, peligrosa, como el silencio antes de una tormenta. Me fui al baño, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer frente a mí, el cabello gris recogido, las arrugas como mapas de una vida que ya no me pertenecía. Y sin embargo, en mis ojos había algo distinto, una chispa, una que hacía años no veía. La misma que tuve cuando era joven y todavía soñaba con escapar. «No me volverás a golpear, Esteban», susurré. «Te juro que no». Tomé una toalla, limpié mi rostro y ordené la casa como si nada hubiera pasado. Doblé la ropa, lavé los platos y mientras el agua corría, recordé la primera vez que me levantó la voz. Era apenas un adolescente, lleno de rencor, gritando que yo había arruinado su vida. Su padre acababa de morir, y yo lo abracé con el alma rota. No sabía entonces que ese abrazo sería el último gesto de ternura entre nosotros. Esa noche, el reloj marcó las 9. Encendí una vela en el altar donde guardaba la foto de mi esposo, Ernesto, y hablé con él como cada vez que me sentía sola. «¿Ves lo que hicimos?», dije con voz temblorosa. «Criamos un monstruo, Ernesto, uno igual a ti». La llama parpadeó, como si el viento también tuviera vergüenza. Recordé cómo Ernesto, en vida, me decía que la obediencia era amor, y cómo esa mentira había echado raíces en el corazón de nuestro hijo. Subí las escaleras, cada peldaño sonaba como un eco del pasado. En el pasillo, la puerta de la habitación de Esteban estaba entreabierta. Entré en silencio. Todo olía a tabaco, a cerveza, a ira. Sobre la mesa, un montón de recibos y cartas sin abrir, y en el suelo, una fotografía rota. Yo con él, cuando aún sonreía. Recogí los pedazos y los guardé en mi bolsillo. No sé por qué lo hice. Tal vez para recordar hasta dónde llega el amor antes de morir. Bajé nuevamente al comedor y me senté frente al plato vacío. Encendí la radio y una vieja canción comenzó a sonar. Era la misma que Ernesto y yo bailábamos cuando éramos jóvenes, y por primera vez en años sonreí. Una sonrisa leve, casi invisible, porque mientras la música llenaba el aire, entendí algo. Había estado viviendo como un fantasma, pero esa noche iba a empezar a vivir de nuevo. Me levanté y comencé a limpiar cada rincón de la casa con precisión casi ritual. Lavé las cortinas, lustré la vajilla, encendí incienso. Todo debía estar perfecto, no por él, sino por mí, porque cuando Esteban regresara al día siguiente, quería que la casa brillara, que todo oliera a paz, que nada delatara lo que estaba por suceder. Fui hasta el jardín,
Corté unas flores secas y las arrojé al cubo de basura. Luego, saqué del armario un viejo vestido azul, el que usé el día del funeral de Ernesto. Lo planché con cuidado, como quien prepara una ceremonia, y mientras lo hacía, una idea, clara y serena, se fue formando en mi mente. No sería una venganza sangrienta. No, sería algo más grande, algo que dolería donde más le duele, en el alma. A medianoche, me acosté sin apagar la luz. Escuché los grillos, el viento, el tic-tac del reloj, y en medio de todo ese ruido, sentí una paz que no conocía desde hacía décadas. Al fin, me dormí con una sonrisa, porque por primera vez sabía exactamente qué iba a hacer. Dicen que el pasado se olvida con los años, pero es mentira. El pasado no se va. Se sienta a la mesa contigo, duerme a tu lado, te habla bajito mientras finges no escucharlo. Yo aprendí a vivir con él, con cada grito, con cada noche de miedo, con cada «lo hago por tu bien», que en realidad significaba «quiero verte rendida». Cuando conocí a Ernesto, tenía 22 años. Trabajaba en una panadería del centro y soñaba con tener una casa llena de hijos y risas. Él entró una tarde, empapado por la lluvia, con el cabello desordenado y una sonrisa que parecía sincera. Me pidió pan y, sin saber por qué, terminé dándole mi número. Durante los primeros meses fue todo dulzura, flores, paseos, promesas. Yo era una muchacha ingenua que creía que el amor se medía por la cantidad de veces que alguien te decía «te necesito». No sabía que, a veces, quien más te necesita es quien más te destruye. Nos casamos al año siguiente, en una iglesia pequeña, con apenas unos cuantos testigos. Yo llevaba un vestido prestado y un corazón lleno de ilusiones. Él llevaba un traje oscuro y una mirada que, ahora lo entiendo, escondía tormentas. La primera bofetada llegó 2 años después, cuando nació Esteban. Fue tan rápida que ni siquiera me dolió al principio. Solo me dejó confundida. Yo había olvidado sacar la ropa del tendedero antes de la lluvia. «¿Por qué no haces las cosas bien?», me gritó. Y mientras su mano bajaba, mi alma se rompía en pedazos pequeños. Esa noche, cuando el niño dormía, Ernesto vino con flores. Me pidió perdón. Dijo que estaba cansado, que el trabajo lo tenía frustrado, que no lo haría más. Y yo, tonta enamorada, le creí. Le creí tantas veces que ya perdí la cuenta. Así fue como aprendí que el perdón, en exceso, también puede ser una forma de cobardía. Con los años, Esteban fue creciendo y copiando cada gesto de su padre. El tono autoritario, la forma de mirar con desprecio, esa costumbre de exigir sin agradecer. Y aunque intenté enseñarle lo contrario, el ejemplo pesa más que las palabras. A veces, lo veía jugar con sus juguetes, dándole órdenes a los muñecos, gritándoles si no obedecían. Me estremecía. Sabía lo que venía. Cuando Ernesto enfermó, Esteban tenía 15 años. El cáncer lo consumió en menos de 1 año. Y aunque su cuerpo se debilitaba, su lengua seguía siendo igual de cruel. «Prométeme que vas a cuidar a nuestro hijo», me dijo una noche, entre tos y dolor. Y yo, con lágrimas en los ojos, le respondí: «Lo cuidaré». No sabía entonces que esa promesa me condenaría. Después de su muerte, Esteban se volvió el dueño de la casa, el juez de mis días. No trabajaba, bebía, gastaba lo poco que había, y cada vez que le pedía que buscara empleo, me respondía con insultos o golpes, pero yo callaba. Callé por años, porque cada vez que me miraba con odio, veía los ojos de su padre, y una parte de mí seguía intentando salvarlo. ¡Qué ironía! Intenté salvar al hijo que heredó la furia del hombre que me destruyó. Recuerdo una tarde en particular. Yo estaba limpiando el patio, y Esteban, con apenas 20 años, discutía por dinero. Me arrebató de las manos la billetera y me empujó. Caí contra la pared, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No porque temiera haberme lastimado, sino porque se dio cuenta de que me quedé en silencio. No lloré, no grité, y creo que desde ese día empezó a odiarme más. Los hombres como él no soportan el silencio de una mujer. Les recuerda todo lo que no pueden controlar. Pasaron los años. Mi cabello se volvió gris, mis manos se llenaron de arrugas y mis rodillas comenzaron a doler. Pero algo en mí también envejeció distinto. Mi paciencia ya no era infinita. Cada insulto, cada golpe, cada noche de humillación fue llenando un pozo dentro de mí. Un pozo que crecía en silencio,
hasta que, de pronto, dejó de ser miedo y se convirtió en otra cosa, en una calma peligrosa. Esa calma me acompañó incluso el día en que descubrí la caja metálica. Estaba guardada en el fondo del armario de Ernesto, dentro de una maleta vieja que yo nunca había abierto. Por curiosidad, levanté la tapa. Dentro había papeles amarillentos, un sobre cerrado con mi nombre y una llave. El sobre decía: abrir solo si algún día decides vivir. Al leer eso, sentí que Ernesto me hablaba desde el más allá. Guardé la carta sin abrirla y la llave dentro de un frasco de vidrio escondido en la despensa. No estaba lista. Aún no. Porque en aquel entonces todavía creía que podía cambiar a Esteban. Pero ya no más. Esa esperanza se murió la tarde de las bofetadas. Y aunque me dolió el alma al admitirlo, también sentí alivio. A veces, perder a un hijo que solo sabe lastimarte es la única forma de volver a encontrarte a ti misma. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en Ernesto, en Esteban y en la mujer que fui. Miré mis manos, temblaban. Sí, pero también eran firmes, capaces. El miedo que me había sostenido tantos años empezaba a perder fuerza, y comprendí que la vida me estaba empujando a tomar una decisión. No una venganza impulsiva, sino una justicia lenta, de esas que duelen más que un golpe. Fui hasta la ventana. Afuera, el viento movía las cortinas igual que la noche anterior, pero esta vez no sentí frío, solo determinación. Al día siguiente, me levanté temprano, vestí mi ropa más sencilla y abrí el armario donde estaba la maleta vieja. Tomé la caja metálica y la coloqué sobre la mesa. Respiré hondo, y por primera vez en muchos años me sentí viva. Nunca he creído en las casualidades. Todo en la vida llega cuando uno está dispuesto a abrir los ojos, y aquella mañana, mientras la luz del amanecer se filtraba entre las cortinas y el reloj marcaba las 6, supe que había llegado mi momento. La caja metálica seguía sobre la mesa del comedor, reluciente bajo la lámpara, como si esperara que por fin tuviera el valor de enfrentar lo que guardaba. La observé largo rato, temiendo que su contenido pudiera cambiarlo todo, y lo cambió. Metí la llave en el pequeño candado. Giró con un clic suave, casi amable. Dentro había documentos, una vieja libreta, un sobre sellado y una fotografía doblada. En la foto estábamos los tres: Ernesto, Esteban y yo. Yo sonreía, ellos no. Y al reverso, con la letra de mi esposo, había una sola frase: Blanca, si alguna vez te fallé, aquí está lo que te debo. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varios cheques de un banco que ya ni recordaba, y una escritura firmada a mi nombre. Era una propiedad, una casa en el campo que nunca supe que existía. También había una carta escrita con tinta corrida. Sé que no fui el hombre que merecías. Le enseñé a nuestro hijo la fuerza en lugar del amor, y ese será mi castigo eterno. Esta casa y el dinero son tuyos. Prométeme que si Esteban alguna vez te levanta la mano, no le devuelvas el golpe. Usa esta herencia para salvarte, no para castigarlo. Cerré los ojos. El papel olía a humedad, a remordimiento, a despedida. Y mientras leía, entendí la ironía cruel de sus palabras. Me pedía perdón por haber sembrado violencia, y a la vez me pedía que la perdonara quedándome en silencio. No, esa promesa no iba a cumplirla. Durante años había obedecido por amor, por miedo, por costumbre, pero esa mañana, con esa carta en mis manos, comprendí que mi deber no era seguir soportando, era cerrar el ciclo. Y para cerrar un ciclo, a veces hay que hacerlo con fuego. Guardé los documentos en el mismo sobre, pero me quedé con la carta. La doblé cuidadosamente y la metí en el bolsillo del delantal, como si llevara conmigo una confesión que pesaba más que el aire. Afuera, el sonido de los autos y los pájaros me pareció más nítido que nunca. Era como si el mundo también hubiera despertado conmigo. Fui hasta la ventana y vi pasar a una vecina con su nieta. La niña le tomaba de la mano y reía con esa inocencia que alguna vez también tuvo mi hijo. Me pregunté en qué momento se rompió todo, cuándo pasamos de ser una familia a ser dos enemigos viviendo bajo el mismo techo. Recordé a Esteban de niño, su risa fácil, la forma en que me pedía que le cantara antes de dormir. Recordé cómo dormía abrazando mi brazo, diciéndome que cuando creciera iba a protegerme, y ahora era yo quien tenía que protegerme de él. Qué triste es ver cómo el amor se pudre cuando se riega con miedo. Pasé el resto del día en silencio.
lavé la ropa, cociné sin hambre, limpié los cristales, hice todo como siempre, pero con la mente en otra parte. Cada movimiento era parte de una coreografía secreta, porque esa noche, decidí, comenzaría mi plan. A las 6 de la tarde, escuché el ruido del motor del auto. El corazón me dio un vuelco. Esteban volvía. Su paso pesado resonó en el pasillo. El olor a alcohol fue lo primero que invadió la casa. Ni siquiera me miró. Arrojó las llaves sobre la mesa y me gritó desde el comedor. «¿Dónde está el dinero que me prometiste?» «No te prometí nada, hijo». «Mentira. Dijiste que me ibas a ayudar». Su voz era un látigo. Yo seguí picando cebolla, despacio, sin levantar la mirada. Eso lo enfureció más. «Contéstame», gritó golpeando la mesa. «Estoy harto de que me ignores». Me giré despacio, lo miré a los ojos y le dije, «No te ignoro, Esteban. Solo aprendí a no tenerle miedo a lo que ya no me importa». Esa frase lo descolocó. No supo qué decir. Tomó una botella, bebió directamente del pico y se fue a su cuarto dando un portazo. Yo me quedé ahí, escuchando cómo su rabia se apagaba detrás de la puerta. Cuando el silencio volvió a ocupar la casa, saqué la carta de Ernesto y la puse sobre la mesa. Le hablé a su fotografía, como hacía siempre. «¿Ves, Ernesto? No cumplí tu promesa. Y esta vez no me siento culpable, porque el perdón no se hereda, y el miedo tampoco». Fui hasta el armario y saqué el vestido azul que había usado el día anterior. Lo colgué frente al espejo y lo observé. Era sencillo, antiguo, pero todavía me quedaba bien. Lo usaría una vez más, en una ocasión especial, no para ir a un funeral, sino para cerrar una vida que ya no me pertenecía. Esa noche, antes de dormir, escribí una nota en mi libreta. La obediencia me quitó la voz, ahora el silencio será mi venganza. Apagué la luz y me quedé escuchando los pasos de Esteban en el piso de arriba. Cada ruido me recordaba una herida, pero también una oportunidad. Ya no era una mujer temerosa. Era una madre que había decidido que el amor no siempre significa perdonar. Cuando el reloj marcó medianoche, abrí los ojos y supe que el tiempo del miedo se había terminado. El día siguiente sería el principio del fin, y en mi pecho, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a paz. Dicen que cuando una mujer calla, no siempre es por miedo. A veces calla porque está pensando, planeando, esperando el momento justo para mover una sola pieza y cambiar todo el tablero. Yo llevaba años callando, y esa mañana supe que había llegado la hora de hablar, aunque fuera en silencio. Me levanté temprano, preparé café y abrí todas las ventanas de la casa. El aire de la mañana olía distinto, como si el viento también quisiera limpiar los pecados de esas paredes. El suelo relucía. Las cortinas nuevas colgaban limpias y suaves. La mesa del comedor brillaba bajo la luz del sol. Era la primera vez, en muchos años, que la casa parecía viva. Pasé la mañana cocinando. Corté verduras, amasé pan, preparé el estofado favorito de Esteban, ese que tanto pedía de niño y que, con los años, dejó de agradecer. Puse música suave en la radio. Una melodía de esas antiguas que hacían compañía sin estorbar. Mientras revolvía la olla, pensaba en la carta de Ernesto y en las bofetadas de Esteban. 2 generaciones distintas, el mismo puño, y yo, entre ambos, como una sombra que había aprendido a sobrevivir. Al mediodía recibí una llamada. Era Esteban. Su voz sonaba extrañamente amable. «Mamá, ¿qué haces hoy?» «Cocinando», respondí. «Lucía y yo pasaremos por la tarde. Quiero que cenemos juntos». «¿Cenar los 3?» pregunté sorprendida. «Sí, mamá. Quiero hablar contigo. Quiero arreglar las cosas». Colgué sin saber qué sentir. ¿Era una trampa? ¿Un intento de disculpa? No lo sabía, pero sí sabía que no podía negarme. Ese encuentro era parte del destino, o del final que yo misma había decidido escribir. Pasé las siguientes horas preparando la mesa con cuidado casi ritual. Coloqué un mantel blanco, servilletas bordadas, las copas que hacía años no usábamos. Encendí velas, abrí una botella de vino y, en el centro de la mesa, puse un pequeño florero con claveles rojos, los favoritos de Ernesto. No por nostalgia, sino como testigo, porque si algo iba a suceder esa noche, él debía estar presente. A las 7 en punto, escuché el motor del auto. Mi corazón se aceleró. Tomé aire y me forcé a sonreír. La puerta se abrió. Primero entró Lucía, una mujer joven, de rostro bonito pero mirada altiva.
Detrás de ella, Esteban. Tenía la barba descuidada, ojeras profundas, y ese aire de superioridad que tanto detestaba. «¿Qué casa más limpia, mamá?», dijo con tono irónico. «Sí, necesitaba un poco de orden», respondí sin alterarme. Lucía observó todo con aire de desdén. «Huele bien», comentó, aunque su voz sonó más a juicio que a cumplido. «Gracias, querida». Lo hice con mis propias manos. Nos sentamos a la mesa. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Intenté mantener la conversación en un tono amable. Pregunté por el trabajo de Esteban, por sus proyectos. Él respondía con frases cortas, evitando mi mirada. Lucía intervenía de vez en cuando, con comentarios tan vacíos como su sonrisa. Durante la cena, los miraba y pensaba en los ciegos que se volvían los que creían tener poder. Esteban no notó el detalle, mi serenidad, ni el modo en que lo observaba, no con miedo, sino con compasión. Esa era mi ventaja. Él seguía creyendo que yo seguía siendo débil. Le serví vino a ambos. Lucía bebió con prisa. Esteban, con desconfianza. «¿Qué celebramos?», preguntó él, levantando la copa. «La familia», respondí con una sonrisa suave. «Y los nuevos comienzos». Durante unos segundos, la atmósfera se relajó. Parecíamos una familia normal, 3 personas compartiendo un momento de paz. Pero en el fondo, cada palabra tenía filo, cada mirada era un arma. Lucía fue la primera en romper el equilibrio. «¿Sabe, señora Blanca?», dijo de pronto. «Esteban dice que usted es muy controladora». Levanté la vista. «¿De verdad dice eso?», pregunté con calma. «Sí, que lo trató como un niño toda la vida, que por eso él tiene ese carácter». Sonreí, sin mostrar los dientes. «Qué interesante», dije lentamente. Siempre pensé que el carácter se heredaba. El silencio cayó como una losa. Lucía bajó la mirada, incómoda. Esteban me observó con furia contenida. Sabía exactamente lo que quería decir. Continuamos comiendo. Los segundos se hicieron largos. Lucía comenzó a palidecer. No estaba mal, pero se notaba mareada. Yo la miré con serenidad. «¿Te sientes bien, querida?». «Sí, solo un poco mareada». «Debe ser el vino», dije. «No estás acostumbrada». Esteban dejó los cubiertos. «¿Qué le diste?». «Comida, hijo. De esa que nunca valoras». Él se levantó de golpe. La silla cayó al suelo. Lucía se llevó la mano al pecho. Yo no me moví. Solo lo miré con calma. «Siéntate», le dije con tono firme. Y lo sorprendente fue que lo hizo. Por primera vez en años, obedeció. Lucía comenzó a recuperar el color. No había veneno. Solo unas gotas de somnífero leve en el vino, lo suficiente para mantenerla tranquila. Todo estaba bajo control. Cuando la tensión bajó, me levanté de la mesa y apagué una de las velas. El humo ascendió como un suspiro, y en ese instante supe que el tablero estaba dispuesto. La cena de la calma había cumplido su propósito: mirar a mi hijo a los ojos y hacerle entender que algo en mí había cambiado para siempre. Él intentó romper el silencio. «¿Qué estás planeando, mamá?». Le sonreí despacio. «Solo que esta casa vuelva a ser un hogar, Esteban, aunque tengas que aprenderlo a mi manera». Cuando cerré la puerta aquella noche, supe que algo en mí había despertado para no volver a dormir jamás. La calma era mi aliada, y el silencio, mi nueva voz. La cena había terminado en un ambiente espeso, como si el aire mismo cargara secretos. Lucía dormía en el sofá, rendida por el somnífero, mientras Esteban me miraba con los ojos llenos de sospecha. «¿Qué le diste, mamá?», repitió. «Descanso», respondí. «Algo que tú nunca me diste». No supo qué contestar. Yo me senté frente a él, serví otra copa de vino y le pedí que se sentara también. «Vamos a hablar, Esteban». «¿Hablar? ¿De qué?». «De lo que nunca quisiste escuchar». Él bufó, molesto, pero obedeció. Era extraño verlo quieto, sin gritar, sin moverse. Yo tenía el control. Por primera vez, el miedo había cambiado de dueño. Saqué del bolsillo la carta de su padre, la dejé sobre la mesa. Él la miró con desdén. «¿Qué es eso?». «Tu herencia», le dije. «¿Mi qué?». «La que nunca te mereciste». Sus cejas se fruncieron. Tomó el papel y lo leyó rápido, sin entender del todo. Cuando terminó, lo arrojó sobre la mesa. «¿Y qué quieres decir con esto?». «Que tu padre te dejó más que su apellido. Te dejó su ira, su orgullo y su castigo». El color se le fue del rostro. «No hables de él», dijo entre dientes. «¿Por qué no? Si fue él quien te enseñó a odiarme». Se levantó, golpeó la mesa. Las copas tintinearon.
No digas estupideces. No son estupideces, hijo. Son verdades. Verdades que escondí por amor y por miedo. Lo miré con serenidad. Él respiraba agitado, como un animal acorralado, y en ese momento lo comprendí todo. No estaba frente a mi hijo. Estaba frente al reflejo exacto del hombre que me destruyó durante 30 años. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos. Se dejó caer en la silla. El vino en su copa se movía como sangre viva. Yo, en cambio, estaba en paz. Había esperado este momento más de medio siglo. ¿Sabes, Esteban?, dije con voz tranquila. Cuando eras niño, solías esconderte bajo la cama cuando tu padre gritaba, y cuando él se iba, salías llorando, diciéndome que no querías parecerte a él. ¿Lo recuerdas? No me vengas con tus cuentos, gruñó. Lo recuerdo bien, continué. Tenías 5 años. Me tomabas de la mano y decías que me protegerías. Y míranos ahora. Tú eres el que golpea y yo la que sangra. Él apartó la mirada. En su silencio había una grieta, una que yo conocía muy bien, la del remordimiento. Me levanté, tomé la botella de vino y rellené su copa. Bebe, hijo. No quiero. Bebe, dije, mirándolo a los ojos. Esta vez no hay veneno, solo verdad. Tomó la copa con mano temblorosa y bebió un trago. Yo me mantuve de pie, detrás de la mesa. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Porque ya no tengo nada que perder. Ni miedo, ni juventud, ni amor. Tú me lo quitaste todo. El reloj de pared marcó las 11. Lucía seguía dormida. La casa entera parecía contener la respiración. ¿Y qué piensas hacer, mamá? ¿Matarme?, se burló. Sonreí. No, eso sería fácil. Quiero que vivas. Quiero que sientas lo que yo sentí cada vez que escuché tus pasos, acercándose, sabiendo que venías a herirme. Sus labios se apretaron. Se llevó la mano al rostro, nervioso. ¿Estás loca? No, hijo. Estoy despierta. Saqué del cajón la vieja libreta donde había anotado cada golpe, cada insulto, cada deuda que tuve que pagar para mantenerte. La arrojé frente a él. Ahí está toda tu historia. Y ahora dime, Esteban, ¿quién educó a quién? La abrió, la hojeó. Las páginas estaban llenas de fechas, de palabras que dolían. Por primera vez lo vi sin máscara. Era solo un niño grande, perdido, atrapado en su propia violencia. No quiero leer esto, dijo, empujando la libreta. Claro que no. La verdad siempre quema, pero esta noche la vas a mirar a los ojos, porque yo ya lo hice. Me acerqué despacio, puse mi mano sobre su hombro. Él no se apartó. Su cuerpo temblaba, quizás de culpa, quizás de miedo. No te odio, Esteban, susurré. Él levantó la mirada, sorprendido. Te compadezco, porque serás tú quien viva con el recuerdo de lo que hiciste, y esa será tu condena. Me di la vuelta y apagué la última vela. Solo quedó la penumbra, el olor del vino y el sonido del reloj. Y por primera vez en muchos años supe que el tiempo estaba de mi lado. Esa noche, cuando Esteban se fue a dormir, o fingió hacerlo, la casa quedó sumida en un silencio que no era de paz, sino de espera. La vela se había consumido por completo, y la cera derretida parecía un reloj detenido sobre la mesa. Me quedé allí sentada, mirando las sombras que el fuego había dejado en la pared. Cada sombra tenía una forma, una de Ernesto, otra de Esteban y otra mía, más pequeña, encogida, pero todavía viva. Fui hasta el armario y saqué la caja metálica. La había vuelto a cerrar después de leer la carta, pero esta vez no me temblaron las manos. Sabía que lo que contenía era la llave del final, y quizá el comienzo de algo nuevo. Puse la caja sobre la mesa del comedor, la misma donde, horas antes, mi hijo había bebido vino con resentimiento. Giré la llave y la abrí con un sonido seco, como un suspiro viejo. Dentro, además de los documentos que ya conocía, había algo más. Una libreta pequeña, envuelta en un pañuelo de seda, y una carta, distinta a la anterior, con una frase escrita en la portada. Para Esteban, cuando ya no quede nada que esconder. Me quedé inmóvil. Nunca había visto esa carta antes. La tomé con cuidado, como si fuera una reliquia frágil. No era para mí, era para él. Y sin embargo, sabía que debía leerla. Deslicé el papel y comencé a leer. Reconocí la letra de Ernesto, firme, sobria, pero con trazos nerviosos al final. Hijo,
Si estás leyendo esto, es porque tu madre decidió contarte la verdad. Lo que callamos en vida termina por pudrirse entre los vivos. Y yo no quiero que ella cargue sola con la culpa de mis decisiones. Durante años creí que eras mi sangre, pero no lo eres. Tu madre te crió como suyo, y yo lo permití, porque ella tenía más amor que yo valor. No sé quién fue tu verdadero padre. Ella nunca quiso decírmelo. Solo sé que cuando llegaste a nuestra casa, eras un niño abandonado en un hospital. Ella te miró una sola vez y supo que te amaría más que a su propia vida. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Leí esas líneas una y otra vez sin poder creerlo. Ernesto, el hombre que lo golpeó, que lo humilló, que lo llamó mi hijo con orgullo violento, no lo era. Y yo había guardado ese secreto durante más de 20 años. Cerré los ojos. Las lágrimas que no habían salido en meses comenzaron a brotar, silenciosas, pesadas, no de culpa, sino de cansancio, de cargar sola con una verdad que me había quemado el alma. Recordé ese día, tantos años atrás, el día que lo encontré. Llovía sin tregua. Yo trabajaba en el hospital local, limpiando pasillos, cuando oí un llanto que venía del área de urgencias. Un bebé envuelto en una sábana azul, abandonado en una camilla. Nadie lo reclamó, nadie lo buscó. Y yo, sin poder tener hijos, sentí que Dios me lo enviaba. No pedí permiso, simplemente lo amé. Cuando Ernesto regresó del trabajo, le conté lo que había hecho. Su primera reacción fue furia. Dijo que la gente hablaría, que él no quería criar al hijo de nadie, pero cuando lo vio dormir en mis brazos, cayó. No porque se enterneciera, sino porque entendió que no podía cambiar lo que ya era mío. Me dijo que si lo mantenía en secreto, lo aceptaría, y yo acepté su condición. Creí que el amor podía cubrir cualquier mentira. Me equivoqué. Esa mentira se volvió semilla de todo lo que vino después. Ernesto lo trató siempre como si tuviera que demostrarle algo, y Esteban creció buscando un amor que nunca encontró. Su rabia, su necesidad de control, su violencia, eran el eco de un vacío que yo ayudé a crear. Tomé la carta con ambas manos y la apreté contra mi pecho. No sabía si mostrarla o esconderla otra vez, pero ya no podía seguir ocultando nada. Él debía saberlo. No por castigo, sino por justicia. Subí las escaleras. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Lo encontré sentado al borde de la cama, fumando, con la mirada perdida. «No puedes dormir», le dije. «Tú tampoco, por lo que veo». Entré sin pedir permiso. Llevaba la carta en la mano. «Esto es para ti». La tomó, desconfiado. Cuando vio el nombre de su padre en el sobre, su expresión cambió. «¿Qué es esto, mamá?» «La verdad». Se quedó en silencio. La abrió. Comenzó a leer. Su respiración cambió. Su rostro se transformó. Primero incredulidad, luego furia, y al final una tristeza que no había visto jamás. «¿Esto es cierto?», preguntó con voz quebrada. Asentí. «¿Y tú lo sabías? Desde el principio. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque te amaba, y tenía miedo de perderte». Se levantó de golpe, tambaleándose. «No soy tu hijo, eres mi hijo», respondí con firmeza. «Aunque no lleves mi sangre». Él negó con la cabeza, desesperado. «Todo fue una mentira». «No, la mentira fue la tuya, Esteban. La de creer que el amor se mide a golpes». Me miró con los ojos llenos de lágrimas que no se animaba a soltar. Su voz se volvió apenas un susurro. «Entonces, ¿quién soy?» «Eres lo que elijas ser», dije, acercándome. «Pero si sigues siendo el hombre que aprendiste a imitar, morirás vacío». Por un instante vi al niño que había sido, aquel que se escondía bajo la cama, aquel que temblaba cuando su padre gritaba, aquel que alguna vez me abrazó y me dijo «Mamá». Extendí la mano y acaricié su mejilla. Él no se apartó. Por primera vez, no había odio en su mirada, solo confusión, solo dolor. «No te traje al mundo», susurré, «pero te salvé de él, y aunque me hayas herido 1000 veces, siempre serás el niño que recogí del frío». Se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró como no lo había hecho nunca. Y yo, en silencio, lo dejé llorar, porque a veces el llanto es la única forma de limpiar una vida entera. El amanecer llegó gris, como si el cielo aún dudara si debía iluminar una casa donde el amor había muerto tantas veces. No dormí. El silencio pesaba tanto que podía escucharse. Cada rincón parecía contener el eco de lo ocurrido la noche anterior. La carta, la verdad, las lágrimas de Esteban,
El aire olía a humedad y ceniza, como si la casa hubiera envejecido conmigo. Pero por primera vez, ese silencio no me asustó. Era un silencio distinto, uno que anunciaba algo, un cierre. Esteban no bajó de su cuarto en toda la mañana. Escuché pasos, cajones, murmullos. Quizás hablaba solo, quizás con su conciencia. De vez en cuando, el suelo crujía bajo su peso y yo me quedaba quieta, esperando un golpe, un insulto, cualquier cosa familiar. Pero no llegó nada, solo el ruido suave de una puerta que se abría y se cerraba una y otra vez. A media tarde, bajó. Tenía la mirada vacía y las ojeras marcadas. Parecía otro hombre, no el hijo que me gritaba, sino un extraño con los hombros hundidos por el peso de lo que acababa de descubrir. Se detuvo frente a la mesa y dijo: «¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué me mentiste tantos años?» Lo miré sin responder al principio. Le ofrecí café. Necesitaba que el aroma calmara la conversación que sabía inevitable. Cuando el vapor se levantó entre los dos, murmuré: «Porque te amaba, y porque no sabía cómo decirte la verdad sin que me odiaras». «¿Y crees que ahora no te odio?», dijo, con una risa amarga. «No lo sé», respondí, «pero ahora al menos te odio con razón». Se llevó las manos al rostro, exhaló con fuerza. «Todo lo que soy fue una mentira». «No, Esteban, eres resultado de una elección. Yo te elegí. Te amé cuando nadie te quería. Te alimenté con lo que tenía. Te defendí incluso de ti mismo. La mentira fue creer que la sangre te hacía más hijo». Él levantó la mirada. Su voz sonó rota. «No sé quién soy. Eso tendrás que descubrirlo tú. Yo ya cumplí mi parte». Hubo silencio. Solo el reloj de pared marcaba el paso del tiempo, lento y cruel. Por la tarde, decidí preparar una cena. No una cualquiera, sino la última que compartiríamos bajo ese techo. La última vez que el pasado nos sentaría a la misma mesa. No sabía si lo hacía por costumbre o por necesidad. Tal vez porque quería cerrar el ciclo con las mismas manos que tantas veces cocinaron con lágrimas. Lavé la vajilla antigua, la de mi boda. Coloqué un mantel limpio, copas de cristal, las velas que nunca encendía. Corté verduras, sazoné carne, preparé pan recién horneado. Y mientras lo hacía, cada movimiento se volvió una despedida, no de él, sino de la mujer que había sido, de la madre obediente, sumisa, rota. Esteban entró a la cocina y me observó en silencio. Su mirada era una mezcla de desconcierto y culpa. «¿Otra vez cocinando?», preguntó. «Sí», sonreí apenas. «Una cena como las de antes. No sé si tengo hambre. No importa. Come por respeto, no por apetito». Lo invité a ayudarme. Me sorprendió cuando lo hizo sin protestar. Peló papas torpemente, trozó pan. A veces nuestras manos se rozaban y se detenían, incómodas, pero no hubo violencia, solo una calma tensa, extraña, una tregua silenciosa. Cuando el reloj marcó las 8, todo estaba listo. Encendí las velas y apagué la luz. El fuego danzaba sobre el mantel como un presagio. Serví 2 copas de vino y lo llamé. Se sentó frente a mí, cabizbajo, con las manos entrelazadas. Levanté mi copa. «Por los comienzos», dije. Él dudó un instante antes de levantar la suya. «Por los finales», susurró. El sonido del cristal al chocar fue débil, como si las copas también temieran quebrarse. Bebí un sorbo y lo observé. Sus ojos estaban húmedos. Tenía la mirada de un niño perdido, de alguien que no sabe cómo pedir perdón. «No hay veneno en este vino, Esteban», dije, rompiendo el silencio. «¿Y por qué habría de haberlo?», preguntó con un dejo de ironía. «Porque si alguien tuviera motivos para matarte, sería yo». No respondió, solo tragó saliva. «No planeé matarte, hijo», continué. «Mi venganza no necesitaba sangre, solo necesitaba que vieras quién eres, y lo estás viendo». «No sé cómo vivir con esto», dijo al fin. «Entonces empieza por no destruir, empieza por no repetir». Me levanté, caminé hasta el aparador y tomé algo envuelto en una tela. Lo coloqué sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó. «Un recuerdo. ¿Del pasado?». «De tu padre». Desenvolví la tela. Dentro había una vieja grabadora. Presioné play, y su voz, la de Ernesto, llenó la habitación. «Blanca, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy. Hijo, si alguna vez oyes mi voz, quiero que entiendas algo. No hay golpe que se dé sin miedo. Yo golpeaba porque temía no ser suficiente. Temía que el mundo se riera de mí. Y lo peor es que te enseñé a temer igual. No dejes que el miedo te convierta en mí». La cinta se detuvo con un clic.
El silencio posterior fue más fuerte que las palabras. Esteban bajó la cabeza. Yo me limité a observarlo. Las velas se consumían lentamente. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó. Que el castigo más grande es mirarte en el espejo y ver al hombre que juraste no ser. Él asintió, con lágrimas que esta vez no contuvo. Se cubrió el rostro y comenzó a llorar. No un llanto violento, sino uno cansado, viejo. El llanto de un hombre que por fin se reconoce. Me acerqué despacio, puse una mano sobre su hombro. No te odio, Esteban. Nunca te odié. Te tuve miedo. Y eso, en una madre, es peor que el odio. Él levantó la vista. Su voz temblaba. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo miedo. ¿Y tú? Tendrás que aprender a vivir con el tuyo. Me senté a su lado. Saqué del bolsillo la carta de Ernesto y la puse sobre la mesa, junto a la grabadora. Aquí tienes tu herencia, dije. ¿Una carta y una grabación?, preguntó con amargura. Sí, porque lo que necesitabas no era dinero, era memoria. Tomé la copa y la levanté. Brindemos, hijo. Él me imitó, con la mirada baja. ¿Por qué brindamos?, preguntó. Por la verdad, respondí. Porque aunque llega tarde, siempre llega. Bebimos. El vino tenía un sabor extraño, dulce y amargo a la vez, como la vida misma. Nos quedamos en silencio. Las velas chispeaban. El reloj marcó las 9. Me puse de pie y comencé a recoger los platos. Él me miraba sin moverse. ¿Mamá? ¿Sí? ¿De verdad crees que puedo cambiar? No lo sé, respondí sin mirarlo. Eso ya no depende de mí. Puse los platos en el fregadero. El agua tibia corría sobre mis manos, y mientras las enjuagaba, pensé en todo lo que había soportado. Las noches en vela, los gritos, las súplicas, los perdones vacíos. Y entendí que la justicia que buscaba no era su muerte ni su arrepentimiento, sino mi libertad. ¿Y tú, mamá?, dijo detrás de mí. ¿Qué hay de mí? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vivir?, respondí. Solo eso. Vivir por fin sin miedo. Cuando me giré, él sonreía débilmente, y esa sonrisa, pequeña, torpe, fue suficiente. Por primera vez en muchos años no vi en sus ojos a Ernesto. Vi a un hombre quebrado, sí, pero humano. Apagué las velas una a una. El humo se elevó en espirales suaves, como si el pasado se evaporara junto con la cera. La última llama titiló antes de morir, y en esa penumbra sentí paz. Caminé hasta la puerta y miré por última vez la casa. El comedor impecable, la mesa vacía, las copas a medio beber. Todo olía a despedida. Me giré hacia él. No te diré adiós, Esteban, dije. ¿Por qué no? Porque los adioses son para los que mueren. Y tú tienes que aprender a vivir. Cerré la puerta tras de mí. El aire de la noche me golpeó el rostro, fresco, limpio, como una promesa. Caminé sin mirar atrás, no porque no doliera, sino porque sabía que lo que dejaba atrás ya no me pertenecía. Por primera vez en mi vida, no fui la madre que obedece, ni la esposa que teme. Fui Blanca Ramírez, una mujer que sobrevivió a 2 hombres y aprendió que el perdón no siempre significa quedarse. A veces, significa irse sin explicar nada. No hay sonido más elocuente que el de una casa vacía. Cuando las voces se apagan y solo quedan los recuerdos rebotando entre las paredes, una entiende que el silencio también habla. Y esa mañana, al cruzar la puerta con mi pequeña maleta en la mano, supe que ese silencio ya no me pertenecía. La calle estaba fría, con una neblina espesa que parecía abrazarlo todo. El aire olía a tierra mojada y a distancia. Cerré la puerta despacio, sin mirar atrás. El clic de la cerradura sonó como el punto final de una historia escrita con lágrimas y paciencia. Caminé sin rumbo durante varios minutos. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, pero apenas lograba teñir el cielo de un gris cálido. Llevaba en el bolsillo la carta de Ernesto y en el alma la decisión que tardé media vida en tomar. No iba a quedarme más donde me dolía. Había guardado algo de dinero, lo justo para empezar en otro lugar. No era mucho, pero bastaba. Después de todo, no buscaba lujo, sino libertad. Mientras caminaba, recordé las veces que salí por esa misma calle llorando, con la esperanza de que alguien me siguiera, pero nadie lo hacía. Esta vez, nadie me seguía tampoco, y sin embargo, me sentía acompañada, por mi propio valor, por mis muertos, por todo lo que sobreviví. Llegué a la estación de autobuses y compré un pasaje al azar. El destino decía Santa Aurelia, un pueblo pequeño, a 3 horas de la ciudad. Nunca había oído hablar de él, pero me gustó el nombre.
Sonaba a comienzo, a algo limpio. Me senté en la última fila del autobús. A través de la ventana vi cómo las calles se alejaban lentamente, cómo la ciudad se hacía pequeña, hasta volverse un punto borroso. No lloré, ya no me quedaban lágrimas, solo una sensación extraña, entre alivio y vacío. Durante el trayecto pensé en Esteban. No sabía qué haría ahora, si lloraría, si se culparía o si, como tantas veces, preferiría olvidar. No lo odiaba, ni siquiera quería que sufriera. Solo deseaba que entendiera que la violencia no deja herencias, deja fantasmas, y yo me había cansado de vivir con ellos. Llegué a Santa Aurelia al mediodía. Era un pueblo detenido en el tiempo, calles empedradas, casas con balcones antiguos, olor a pan recién hecho. Me recordó un poco a mi infancia, cuando todo parecía posible. Renté una habitación en una pensión pequeña, atendida por una mujer llamada Teresa. Tenía la sonrisa amable de quien también había llorado demasiado. ¿Viene de lejos?, me preguntó mientras me entregaba la llave. De más lejos de lo que parece, respondí. Ella no insistió. A veces las heridas se reconocen en silencio. El cuarto era sencillo: una cama, una mesa, una ventana que daba a un jardín con flores amarillas. Dejé la maleta sobre la cama y me quedé mirando el paisaje. Por primera vez en muchos años, no tenía a nadie esperando detrás de una puerta. Nadie que me gritara, nadie que me ordenara, nadie que me necesitara. Era extraño, casi doloroso, pero también hermoso. Pasaron los días. Comencé a levantarme temprano, a caminar por el mercado, a tomar café con las vecinas. Aprendí a bordar con unas mujeres del barrio, y poco a poco, la soledad dejó de doler. Me gustaba sentarme al atardecer en la plaza y ver a los niños correr. Sus risas eran un recordatorio de lo que la vida debería haber sido siempre: simple, ligera, inocente. Una tarde, mientras tomaba café, vi a un hombre joven ayudando a una anciana a cruzar la calle. Tenía algo en la mirada, una mezcla de ternura y arrepentimiento que me atravesó. Por un instante, creí ver a Esteban, pero no era él. Y sin embargo, esa visión me hizo sonreír, porque entendí que el amor que damos, incluso cuando no se devuelve, nunca desaparece del todo. Sigue existiendo, se transforma, encuentra otros caminos. Una semana después, llegó una carta. El sobre llevaba mi nombre, escrito con la letra torpe pero familiar de Esteban. Temblé antes de abrirla. Tenía miedo de lo que pudiera decir. Mamá, no sé por dónde empezar. La casa está vacía sin ti. Las paredes parecen hablar y todo me recuerda a las veces que no te escuché. Encontré tus cosas, tus notas, tus libretas. Leí cada palabra. Me dolió ver en papel lo que te hice. Ahora entiendo por qué callabas tanto. No sé si merezco tu perdón, pero quiero intentar cambiar. A veces escucho la voz de papá en mi cabeza, y por primera vez no me da miedo, me da vergüenza. Me miro al espejo y ya no me reconozco. Tal vez eso sea el comienzo. Si algún día puedes, regresa, no para cuidarme, solo para dejarme darte las gracias. Leí la carta 3 veces, no lloré, pero sentí algo tibio recorrerme el pecho, una especie de alivio mezclado con tristeza, porque tal vez, por fin, él había entendido. Y esa era la única victoria que yo necesitaba. Guardé la carta dentro de mi Biblia, justo donde alguna vez había guardado mis rezos por él. Esa noche dormí con el corazón tranquilo. Por primera vez, no soñé con gritos ni con puertas cerradas. Soñé con un campo abierto, con flores, con un niño que corría descalzo y reía. Los días se volvieron semanas. Aprendí a vivir despacio, sin prisa, sin miedo. Empecé a escribir en un cuaderno nuevo, no sobre dolor, sino sobre cosas simples: el olor del pan, el canto de los pájaros, las conversaciones en la plaza. Escribir se volvió mi forma de sanar. A veces, las mujeres del pueblo me pedían consejo, me contaban sus penas, sus hijos rebeldes, sus maridos crueles. Yo las escuchaba, y cuando terminaban solo decía: no esperen que cambien, cambien ustedes. No esperen que pidan perdón, perdónense ustedes, y sobre todo, no se queden donde las tratan como si fueran invisibles. Con el tiempo, todos comenzaron a llamarme Doña Blanca. No sabían nada de mi pasado, y eso me gustaba. Aquí, nadie me veía como la madre que fue golpeada, ni la esposa humillada. Solo me veían como una mujer que había aprendido a vivir en paz. Un año después, una mañana de enero, regresé a la ciudad, no para quedarme,
sino para cerrar un capítulo que aún estaba abierto. Llevaba flores en las manos. Fui al cementerio. Busqué la tumba de Ernesto. Estaba cubierta de maleza. Me arrodillé, limpié la lápida con las manos y dejé las flores. No te guardo rencor, le dije en voz baja. Gracias por dejarme la fuerza para sobrevivirte. Tu herencia fue el miedo, pero aprendí a convertirlo en valor. Luego caminé hacia la vieja casa. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio. Todo estaba en silencio. El polvo cubría los muebles y las cortinas colgaban como sombras. El aire olía a abandono. A final, en el comedor, sobre la mesa, había un sobre. Reconocí la letra de Esteban. Vendí la casa. Me fui lejos, mamá. No sé a dónde, pero necesito empezar de nuevo. Gracias por no rendirte conmigo, aunque no lo merecía. Si algún día paso por Santa Aurelia, te buscaré. No para que me abraces, sino para verte sonreír. Doblé la carta y la guardé junto a la anterior. Salí de la casa y cerré la puerta. Esta vez no sentí tristeza, solo paz. La verdadera venganza había sido esa, dejar de necesitar justicia. Regresé a Santa Aurelia esa misma tarde. El autobús avanzaba lento, y por la ventana vi cómo el sol caía detrás de las montañas. El cielo se tiñó de naranja, y por primera vez en mucho tiempo sonreí sin esfuerzo. Cuando llegué al pueblo, Teresa me esperaba en la puerta con una sonrisa. ¿Todo bien, doña Blanca? Sí, hija, todo en su lugar. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Había canas nuevas, arrugas más profundas, pero mis ojos tenían brillo. El brillo de quien sobrevivió al infierno y decidió quedarse en la vida. Apagué la luz y me recosté. El viento movía las cortinas y el sonido del jardín entraba por la ventana. Cerré los ojos y pensé. Al final, la casa vacía no era la de ladrillos, era la que llevaba dentro, y hoy, por fin, la he llenado de paz. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me reconozco en aquella mujer que temblaba al oír una puerta cerrarse, la que confundía el miedo con amor, la obediencia con respeto. Esa mujer murió el día que decidió caminar sin mirar atrás, y en su lugar nació otra, una que aprendió que la dignidad no se mendiga, se recupera. Durante años me pregunté por qué la vida me había dado tanto dolor. Hoy lo entiendo, porque el dolor, cuando se enfrenta con valentía, se convierte en sabiduría, porque solo quien ha tocado el fondo del silencio puede apreciar el valor de una palabra dicha con calma. A veces la gente me pregunta si perdoné a mi hijo, y siempre respondo lo mismo: no lo perdoné, lo comprendí. El perdón no siempre significa volver. A veces perdonar es soltar sin odio y seguir viviendo sin miedo. Si tú, que estás escuchando mi historia, has sentido que tu voz no vale, que tus lágrimas no importan, o que te acostumbraste a ser invisible, quiero que recuerdes algo. Nadie puede quitarte la fuerza que nace de decir basta. El silencio que usaron para humillarte puede ser el mismo que uses para reconstruirte. Y antes de irme, quiero invitarte a algo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu historia también importa, y quizás alguien, en algún lugar, necesita escucharla, porque al final, todas las casas vacías pueden volver a llenarse si dentro de nosotros aún vive la esperanza. Mi nieto me estaba enseñando a usar el celular cuando ocurrió. Él tenía esa paciencia dulce que solo los jóvenes pueden tener con los viejos, y yo, con mis dedos torpes, intentaba entender cómo funcionaba ese aparato que para mí siempre había sido un misterio. Mira, abuela, me dijo Emilio, aquí están los mensajes y aquí las fotos. No toques eso, que son conversaciones viejas. Pero mis ojos curiosos, mis manos impacientes, hicieron exactamente lo contrario de lo que él me dijo. Toqué donde no debía, y en la pantalla apareció un nombre que me paralizó el alma. Laura, mi hija. Mi niña desaparecida hacía 4 años. El corazón me dio un vuelco. El teléfono temblaba entre mis manos. No era posible. Ese número había sido desconectado después de su desaparición, y sin embargo, ahí estaba, su nombre, su foto, y un último mensaje sin leer. Por un segundo creí que era un error del teléfono, una confusión de esas que tienen las máquinas. Pero el corazón me decía otra cosa. Ese mensaje me estaba esperando, y que yo lo encontrara no era casualidad. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Emilio,
notando mi rostro pálido. Sí, hijo, sí, solo déjame un momento, por favor. Me quedé sola, con el teléfono en las manos, mirando esa pantalla que parecía mirarme a mí. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Abrí la conversación. El último mensaje enviado por mi hija era de la madrugada del 15 de agosto de 2019, exactamente la noche en que desapareció. El destinatario, Marta, mi nuera, la esposa de mi hijo Raúl. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Había algo en esas letras, en ese silencio digital que me oprimía el pecho. El mensaje decía: Marta, ya no puedo seguir callando. Mañana lo sabrá todo. No me importa lo que pase, pero necesito que me mires a los ojos antes de negarlo. Nada más, ni una respuesta, solo ese texto, y debajo el pequeño aviso que decía: mensaje enviado, no leído. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. El golpe hizo eco en toda la casa, como si el pasado entero hubiera despertado de golpe. Me incliné, lo recogí temblando. El mensaje seguía allí, inmutable, con esa fecha maldita que jamás logré olvidar. Mi respiración se hizo corta, mis ojos se llenaron de lágrimas. No entendía por qué mi hija le había escrito a Marta esa noche. Ellas no se hablaban desde hacía semanas. Recordé los días antes de su desaparición. Laura estaba inquieta, alterada. A veces la veía llorar en silencio, escondiendo algo. Le preguntaba qué pasaba, y ella solo me respondía: no te preocupes, mamá. Pronto todo se resolverá. ¿Resolver qué? ¿De qué hablaba? Y ahora, 4 años después, ese mensaje me traía de vuelta todas esas preguntas, solo que esta vez con un nuevo destinatario, mi nuera. Tragué saliva, intentando calmarme. Abrí la galería del teléfono, buscando algo más, alguna pista. Y allí, entre las fotos antiguas, vi algo que me heló la sangre. Una imagen que no recordaba haber tomado. Laura, sonriendo frente al espejo, con una mano sobre el vientre, y un texto escrito sobre la foto: 5 semanas. Nadie lo sabe todavía. Cerré los ojos, sentí un mareo, una punzada en el pecho. 5 semanas. ¿Podía ser lo que pensaba? Mi hija estaba embarazada cuando desapareció. El aire me faltaba. Me senté en el sillón con el teléfono apretado contra el pecho. Las lágrimas empezaron a caer sin control. El silencio del salón era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Me levanté y fui hasta el mueble donde guardo las fotos familiares. Saqué una de Laura con Marta. Las dos sonreían, jóvenes, felices. Era de una cena de cumpleaños, cuando aún parecía haber amor entre ellas. Pero algo en esa foto me estremeció. La forma en que Marta la miraba, no con afecto, con una mezcla de celos y algo más. Miedo. Me llevé la mano a la boca. Todo empezó a tener sentido. El mensaje, el embarazo, la mirada. Laura sabía algo que Marta quería mantener oculto. El teléfono vibró en mis manos. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Hola? Solo silencio. ¿Quién habla? Nada. Y entonces, una respiración. Lenta, contenida, casi temerosa. «Deje eso en paz, señora», dijo una voz de mujer. «¿Quién es? No siga buscando. Hay cosas que deben quedarse enterradas». La llamada se cortó. Me quedé paralizada. Reconocí esa voz. Era Marta. Sentí una mezcla de furia y pánico. Todo mi cuerpo temblaba. Marta sabía algo. Tal vez siempre lo supo. Fui hasta el cuarto donde guardo las cosas de Laura. Su ropa seguía allí, intacta, con su perfume apagado por los años. Tomé una de sus bufandas y la acerqué al rostro. Olía a pasado, a pérdida, a promesa rota. Me senté en la cama y miré la ventana. Afuera, el cielo se había vuelto gris, el mismo color que tenía la tarde en que Laura desapareció. Apreté el celular contra el pecho y juré en voz baja: no importa cuánto tiempo haya pasado, voy a descubrir la verdad. De pronto, noté algo en la pantalla. Una pequeña carpeta oculta, marcada con un símbolo que nunca había visto. La abrí con cuidado. Dentro había una nota de voz, el nombre del archivo: mamá.
Mis dedos temblaron. Le di play. La voz de mi hija llenó la habitación. Su voz, que no escuchaba desde hacía 4 años. Mamá, si estás escuchando esto, es porque ya sé quién está detrás de todo. La grabación se detuvo. Solo eso. No más. Un corte abrupto. Como si alguien la hubiera silenciado. Grité. Grité con todas mis fuerzas, con un dolor que llevaba dormido demasiado tiempo. Y en ese grito supe que aquella búsqueda apenas acababa de comenzar. No dormí aquella noche. La voz de mi hija seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco imposible de apagar. Mamá, si estás escuchando esto, es porque ya sé quién está detrás de todo. No había más grabaciones, solo ese fragmento, cortado abruptamente. Y aunque la frase era breve, cada palabra era una herida abierta. ¿Quién estaba detrás de qué? ¿De su desaparición? ¿De su miedo? ¿De su silencio? Cuando amaneció, preparé café, pero no pude probarlo. El cuerpo me temblaba de ansiedad y de rabia. No quería creer que Marta tuviera algo que ver. Pero la llamada de la noche anterior y aquel mensaje no dejaban lugar a dudas. Ella sabía algo, y yo, como madre, sentía que por fin la verdad estaba empezando a salir del pozo oscuro donde la habían enterrado. Encendí una vela frente a la foto de Laura. En la imagen, ella sonreía con esa expresión suya tan llena de vida. Tenía el cabello recogido y los ojos grandes, con esa chispa que siempre me recordaba a su padre. Esa sonrisa era mi refugio, pero esa mañana, por primera vez, me dolió mirarla, porque detrás de esa felicidad había secretos que yo no había visto o no quise ver. Aquel día, hace 4 años, había sido como cualquier otro, o eso creí. Era un viernes. Laura había venido a visitarme temprano, como solía hacerlo cuando necesitaba hablar. Recuerdo que traía un vestido azul y un abrigo gris. El aire de agosto era frío, y su rostro tenía esa palidez que aparece cuando uno carga demasiado peso en el alma. ¿Te pasa algo, hija?, le pregunté mientras servía café. Ella bajó la mirada, moviendo la cucharita sin probar nada. Nada, mamá. Cosas de pareja. ¿Con Raúl? Asintió en silencio. No insistí. Conocía a mi hija. Cuando no quería hablar, presionarla solo hacía que se cerrara más, pero esa vez algo en su voz me estremeció. Había miedo. Y culpa. Solo dime una cosa, le pedí. ¿Estás segura de que estás bien? Laura me miró, y en sus ojos vi el reflejo de una verdad que aún no estaba lista para decirme. Todavía no, mamá, pero pronto lo estaré. Se levantó, me abrazó, y me dijo algo que ahora entiendo de otra manera. Pase lo que pase, prométeme que cuidarás de Emilio. Esa fue la última vez que la vi con vida. Horas después, me llamó Raúl. Mamá, ¿Laura está contigo?, me preguntó, con un tono de nerviosismo extraño. No, salió hace rato. ¿Por qué? No ha llegado a casa. ¿Qué dices? Salió a comprar algo al centro y no volvió. Recuerdo que dejé caer el teléfono. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Salí a la calle. Recorrí el vecindario. Llamé a todos los hospitales, a la policía, a sus amigas. Nadie sabía nada. Laura se había desvanecido, como si el aire la hubiera borrado del mundo. Durante los primeros días, la desesperación me sostuvo. Fui a cada estación de autobuses, a cada esquina, pegué carteles con su foto. La policía no encontraba pistas, y Raúl actuaba como si todo fuera una simple confusión. Tal vez se fue por su cuenta, decía. ¿Sabes cómo es tu hija? Impulsiva. Mi hija no se iría sin decirme nada, le gritaba entre lágrimas. Él solo bajaba la cabeza y se marchaba. Marta, por su parte, apenas me miraba. Su rostro siempre serio, siempre distante. No parecía triste, parecía nerviosa. Un día, semanas después, fui a su casa para recoger las cosas de Laura. Marta no quería dejarme entrar. Todavía no estoy lista para ver todo eso, dijo. Me duele. Pero su voz no tenía ni una gota de emoción, solo frialdad. Recuerdo haber visto algo raro en su sala. Una caja cerrada, con el nombre de Laura escrito en marcador negro. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Cosas viejas. Quiero verla. No, Alma, no hay nada que te sirva. Esa caja me persiguió en sueños durante años, y ahora, con lo que sabía, con ese mensaje y esa llamada, entendí que allí podía estar parte de la verdad.
Esa tarde decidí enfrentarla. Tomé mi abrigo, el teléfono y fui a su casa. Cuando abrí la puerta, me recibió su voz helada. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo, Marta. No tengo nada que decirte. Pues yo sí. Puse el celular sobre la mesa. Anoche me llamaste, ¿verdad? Su rostro se tensó. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Le mostré el registro de llamadas, su número, su voz. No pudo negarlo. ¿Por qué me dijiste que dejara todo en paz? Pregunté. Porque no quiero verte sufrir más. No mientas. Lo dijiste porque temes que descubra algo. La miré fijamente. Por un instante vi en sus ojos algo parecido al miedo, pero lo disimuló enseguida. Estás confundida, Alma. Estás buscando fantasmas. ¿Fantasmas? Le respondí, con un temblor en la voz. Mi hija no es un fantasma. Es una verdad que ustedes enterraron. Entonces Raúl apareció desde el pasillo. Su rostro estaba desencajado. Mamá, por favor, basta. ¿Basta? Dije. Tu hermana te está pidiendo ayuda desde el silencio y tú me dices basta. Raúl intentó calmarme, pero en sus ojos vi algo que nunca había notado. Culpa. Una sombra pesada, espesa, que lo delataba sin decir palabra. Me marché antes de perder el control. Pero, al salir, juré algo frente a esa casa, que no iba a morir sin saber qué pasó con mi hija, que aunque me quedara sola en este mundo, la verdad no se iría con ellos. Esa noche, mientras intentaba dormir, sonó una notificación en el celular. Era un número sin nombre, con un mensaje corto. Si quieres respuestas, busca en lo que ella guardaba para ti. Abrí los ojos, sobresaltada. No entendía. ¿Ella? ¿Laura? Corrí al armario, donde guardaba una caja de recuerdos que mi hija me había dejado una semana antes de desaparecer. Siempre la había tenido cerrada, sin atreverme a abrirla. La tomé con manos temblorosas. Adentro había cartas, fotografías y un cuaderno azul. En la primera página, una frase escrita con su letra: «No confíes en nadie, mamá, ni siquiera en ellos». Sentí el corazón romperse. Ellos. ¿A quiénes se refería? ¿A Raúl? ¿A Marta? ¿A ambos? El miedo se transformó en determinación. Miré la foto de Laura sobre el escritorio y susurré: «Te prometo que esta vez sí te escucharé, hija. Hasta el final». Abrí el cuaderno azul de Laura con manos temblorosas. Las hojas estaban amarillentas, llenas de garabatos, frases inconclusas, nombres tachados. Era un diario, aunque no lo había llamado así. La primera línea me heló la sangre. El amor puede ser el peor enemigo cuando se disfraza de confianza. Pasé las páginas una a una. Allí estaba la vida que mi hija nunca me contó. Los días felices, los miedos, los secretos. Había fragmentos de frases que parecían escritos con desesperación. Marta dice que me comprende, pero me mira como si quisiera quitarme algo. Raúl ya no me toca, ya no me mira igual. Siento que en esta casa hay algo que no encaja, y temo ser yo. Cada palabra era una aguja. Por momentos tenía que cerrar el cuaderno, respirar hondo, volver a reunir valor y continuar. Hasta que llegué a una página doblada, oculta entre otras. Allí, en tinta azul, había una carta con fecha del 14 de agosto, un día antes de su desaparición, y el destinatario me hizo contener el aliento. Para Marta. No sé si esto es amor o castigo. No sé si fuiste mi amiga o mi verdugo, pero ya no puedo cargar con esta mentira. Si Raúl supiera lo que pasó entre nosotras, no sé qué haría. No puedo vivir con esta culpa. Mañana se lo diré todo. Solté la carta. Sentí el corazón golpearme el pecho como si quisiera huir. ¿Entre ellas había ocurrido algo más de lo que imaginaba? ¿Amor? ¿Traición? ¿Celos? La palabra entre nosotras retumbaba en mi cabeza. Mi hija y mi nuera. Me cubrí la boca con las manos. No quería creerlo, pero las piezas empezaban a encajar. El mensaje que Laura le envió a Marta aquella madrugada no era una simple advertencia, era una confesión, y tal vez su sentencia. Me quedé mirando el cuaderno largo rato, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Luego seguí leyendo. Más adelante, Laura había escrito otra frase: «Si mañana no vuelvo, será porque el amor me mató». Esa línea me hizo llorar como no lo hacía desde el día que desapareció. El amor la había destruido.
y ahora yo debía descubrir quién lo usó como arma. Guardé el cuaderno con cuidado, lo envolví en un pañuelo y lo escondí en mi bolso. Sabía que no podía dejarlo en casa. Si Marta o Raúl lo encontraban, podrían destruirlo. Mientras tanto, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje, sin remitente. No sigas leyendo lo que no entiendes. Miré alrededor. Las cortinas se movían apenas con el viento, pero sentí una presencia invisible en la casa, como si alguien estuviera observándome. Fui hasta la puerta. La cerré con llave. El miedo se mezclaba con la rabia. ¿Quién se creían que eran para amenazarme? Mi hija estaba muerta, o desaparecida, y yo ya no tenía nada que perder. Decidí ir a la policía con la carta y la grabación. Pero cuando llegué, el comisario me recibió con la misma indiferencia de siempre. Doña Alma, ya le dijimos, sin pruebas concretas no podemos reabrir el caso. ¿Y esto qué es? Le mostré el cuaderno. Él lo hojeó sin interés. No es más que un diario. No hay evidencia de un crimen. Hay una confesión, grité, golpeando el escritorio. Una confesión de emociones, señora, no de delitos. Salí de allí sintiéndome más sola que nunca. El sistema me había abandonado, igual que todos. Si quería respuestas, tendría que encontrarlas por mi cuenta. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta debajo de la puerta, sin remitente. Solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí al instante. Raúl. La abrí temblando. Mamá, deja de remover el pasado. Lo que pasó fue un accidente. Nadie quería que las cosas terminaran así. Si sigues buscando, vas a destruir lo poco que queda de esta familia. Accidente. Esa palabra me retumbó en los oídos como un disparo. ¿Accidente? ¿Reconocía que algo había pasado? Corrí al teléfono, llamé a Raúl. No respondió. Llamé a Marta. Tampoco. El silencio era su forma de confesión. A medianoche, cuando el miedo ya no me dejaba dormir, escuché un ruido en el pasillo. Me levanté despacio, con el corazón latiendo al ritmo del reloj. Abrí la puerta y lo vi. Emilio, mi nieto, de pie, con los ojos llorosos. Abuela, susurró. Escuché a mis padres hablar. ¿Qué escuchaste, hijo? Dijeron que si tú descubrías la verdad, iban a tener que hacer algo contigo. Me quedé helada. ¿Qué más escuchaste? Que mamá tenía un video guardado, el de aquella noche. Lo abracé con fuerza. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. No te preocupes, mi amor. No voy a dejar que te hagan daño. Pero por dentro, supe que lo que venía sería aún más oscuro. La caja, el diario, la carta, el mensaje, el video, todo apuntaba hacia un mismo punto. No era un accidente. Era una historia de amor, traición y silencio. Una historia que ellos quisieron enterrar junto con mi hija. Pero yo no pensaba dejarla bajo tierra. Esa madrugada, antes de dormir, abrí una nueva nota en el celular. Y escribí las palabras que marcarían el rumbo de lo que vendría. Si algo me pasa, que se sepa. Raúl y Marta saben la verdad. Luego apagué las luces. El reloj marcó las 3 de la mañana. Y juré, por la memoria de mi hija, que el amanecer siguiente sería el primero de mi venganza. Esa mañana amanecí con el corazón latiendo distinto. El aire estaba pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Emilio se levantó temprano y me encontró en la cocina, sin haber dormido. Tenía los ojos rojos, las manos frías. «Abuela», me dijo acercándose con preocupación. «Soñé con mamá». «¿Con tu mamá?», asintió. Estaba en un lugar oscuro, pero me hablaba. Me decía que buscara su voz, su voz. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Lo abracé sin decir palabra, pero dentro de mí algo se encendió. Quizás no era solo un sueño, quizás era una señal. Saqué el celular del bolso y le conté a Emilio sobre la grabación que había encontrado. «¿Y si hay más?», preguntó él, con esa mezcla de inocencia y valentía que solo los niños poseen. «No lo sé, hijo, pero vamos a averiguarlo». Pasamos horas buscando. Revisamos carpetas, fotos, notas de voz, mensajes antiguos, nada. Hasta que Emilio dijo algo que me hizo detenerme. «Abuela, los celulares guardan cosas borradas. Si no las eliminan del todo, se pueden recuperar. ¿Tú sabes hacer eso?». «Puedo intentarlo». Supe que era arriesgado, pero ya no había marcha atrás. Le di el teléfono. Emilio conectó el dispositivo a su computadora portátil y empezó a teclear.
Yo lo observaba en silencio, sintiendo cómo el tiempo se detenía. Después de unos minutos, me miró con los ojos muy abiertos. Abuela, encontré algo. ¿Qué? Un archivo de video, fechado el 15 de agosto de 2019, a las 22:43. Mi corazón casi se detiene. Esa era la noche en que Laura desapareció. Reprodúcelo, le pedí, apenas en un hilo de voz. La pantalla se iluminó. Al principio solo se escuchaba estática. Luego, una imagen borrosa comenzó a tomar forma. Laura, mi hija, sentada en su habitación, con la mirada triste, el rostro cansado, el cabello suelto. Llevaba el mismo abrigo gris con el que la vi por última vez. La imagen temblaba. Se notaba que grababa con la cámara frontal del celular. Su respiración era agitada. Habló. Su voz era débil, pero clara. Mamá, si estás viendo esto, es porque ya sé quién está detrás de todo. No puedo seguir callando. Tengo miedo, pero ya no quiero vivir con este peso. No fue un accidente. Nada de lo que pasó lo fue. Si mañana no vuelvo, no confíes en Raúl, ni en ella. El video se cortó. Quedamos en silencio. Emilio me miraba, con lágrimas en los ojos. ¿En ella? ¿Quién, abuela? ¿Marta? Asentí lentamente, sin poder articular palabra. Volvimos a reproducirlo, una y otra vez, buscando algún sonido, alguna sombra, cualquier pista. Y en la esquina del último segundo del video, algo se movía detrás de Laura. Una silueta, fugaz, alta. Y aunque la imagen era borrosa, reconocí el perfil. Era Raúl. El cuerpo se me paralizó. No puede ser, susurré. No puede ser. Apagué la computadora. Me levanté tambaleante. El aire de la habitación parecía más denso, más frío. Miré por la ventana, buscando calma, pero lo único que sentí fue una furia que me quemaba por dentro. Durante años me había culpado por no haber protegido a mi hija, pero ahora comprendía. No la había perdido por casualidad. La habían hecho desaparecer, y el monstruo no estaba afuera. Vivía en mi propia sangre. Emilio, temblando, me tomó la mano. ¿Qué vamos a hacer, abuela? Guardar esto, respondí. Guardarlo muy bien. Nadie debe saber que lo tenemos. ¿Ni siquiera papá? Mucho menos él. Lo abracé fuerte, tanto que sentí cómo su corazón se mezclaba con el mío. Era todo lo que me quedaba de Laura. Y ahora era también mi razón para seguir viva. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Laura en esa grabación. Su voz temblorosa, sus ojos llenos de miedo, y esa sombra detrás de ella. Esa sombra que ahora tenía nombre. Me levanté, fui hasta el armario y saqué una caja de madera donde guardaba mis recuerdos más antiguos. Dentro había una foto de cuando Raúl y Laura eran niños. Él la abrazaba, sonriendo, con una ternura que me rompió el alma. ¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Cómo se puede matar la sangre que se ama? Me quedé horas mirando esa foto, tratando de encontrar una respuesta que no doliera tanto. Pero no la había. A la mañana siguiente, decidí actuar. Guardé el video en un pendrive y lo escondí dentro de un libro viejo de la biblioteca. Luego escribí una nota breve y la dejé dentro del mismo libro. Si algo me pasa, busquen en la memoria del teléfono. Allí está la verdad. No sabía aún a quién iba dirigida. Tal vez a Emilio. Tal vez a la justicia. Tal vez al destino. Salí al jardín y miré el cielo gris. Las nubes se movían lentas, como si cargaran la misma tristeza que yo. Me juré, frente a ese cielo testigo, que no me detendría hasta que Laura tuviera paz. A media tarde, alguien tocó la puerta. Era Raúl, con su sonrisa forzada y su mirada esquiva. «Hola, mamá. Pasé a ver cómo estabas». Lo observé sin responder. «¿Puedo pasar?» «Claro». Entró, miró a su alrededor, como buscando algo. «¿Dónde está Emilio?» «Durmiendo». «Bien», dijo, y bajó la voz. «Mamá, necesito que confíes en mí». Esa frase me atravesó como un cuchillo. «¿Confiar en ti? ¿Después de todo?» «¿Todo qué?», replicó, intentando mantener la calma. «Estás nerviosa. Alguien te está llenando la cabeza de ideas». Di un paso hacia él. ¿Y si fuera Laura quien me llenó la cabeza, Raúl? Sus ojos se abrieron de par en par. Por un segundo, vi el miedo. «¿Qué estás diciendo? Tú sabes exactamente de qué hablo». Intentó cambiar de tema, pero su voz tembló.
No sé quién te dijo cosas, pero te juro que estás equivocada. No me jures nada, le dije con la voz rota. Ya escuché demasiados juramentos falsos. Raúl me observó unos segundos, con los labios apretados, y luego se marchó sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, sentí que algo se quebraba definitivamente entre nosotros. Esa noche escribí en mi diario una sola frase. Hoy miré al asesino de mi hija a los ojos, y no me tembló el alma. Sabía que a partir de ese momento ya no era solo una madre buscando respuestas, era una mujer que había perdido el miedo. Y cuando una madre pierde el miedo, el mundo entero debería temblar. No hay noche más larga que aquella en la que uno decide dejar de tener miedo. Esa fue la noche en que entendí que ya no había vuelta atrás. El video lo había cambiado todo. Ya no eran sospechas ni intuiciones, sino una verdad grabada con la voz de mi hija y la sombra del hombre que más amé en este mundo después de ella, mi propio hijo. Pasé el día entero pensando en cómo enfrentarlo. Una parte de mí quería gritarle en la cara, romperlo todo, exigir justicia inmediata. La otra, la que aún conservaba un poco de cordura, sabía que debía ser inteligente. No podía ir a la policía sin pruebas sólidas. El video era valioso, pero podía desaparecer si él sospechaba. Y si algo me había enseñado la vida, era que la venganza sin estrategia solo alimenta al enemigo. Por la tarde, el teléfono sonó. Era Marta. Su voz sonaba tensa, pero no temerosa. «Alma, tenemos que hablar». «¿Ahora te interesa hablar?», le respondí. «Es sobre Raúl». «Entonces, no hay nada que decir. Por favor, solo escúchame. No sabes todo lo que pasó». Su tono me intrigó. Acepté encontrarla en el café del pueblo. Fui sola, dejando a Emilio en casa de una vecina. Marta estaba esperándome en una mesa al fondo, con gafas oscuras, como si el mundo pudiera leerle los secretos en los ojos. No saludó, no sonrió, solo deslizó una carpeta hacia mí. «No debería darte esto», dijo, «pero ya no aguanto más». La abrí. Dentro había documentos, fotos y recibos, muchos con el nombre de Raúl, pagos a una clínica privada, a una mujer que no conocía. Un nombre resaltaba varias veces. «Isabel Torres». «¿Quién es?», pregunté. «Era la asistente de tu hija», respondió. «Y, durante un tiempo, también la amante de Raúl». Me quedé helada. «¿Qué estás diciendo?». «Laura lo descubrió. Por eso esa noche discutieron. Por eso desapareció». «¿Y tú cómo sabes eso?», le pregunté, apretando la carpeta. Marta bajó la mirada, porque yo también lo sabía. Y callé. Mi mano tembló. Por un momento quise lanzarle el café encima, pero algo en su voz me detuvo. Marta lloraba. Lloraba de verdad. «Yo no la maté, Alma. Lo juro por mi hijo». Pero ayudé a esconder lo que él hizo. El silencio fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón romperse. Me levanté, tomé la carpeta y la miré con un desprecio que me dolió más a mí que a ella. «No te atrevas a jurar por Emilio. Por favor», susurró. «Él no puede saber la verdad». «Tarde», le respondí. «Ya la sospecha». Me fui sin mirar atrás. El viento afuera era frío, pero por dentro sentía fuego. Ya no tenía dudas. Raúl había sido el culpable, y Marta, su cómplice. Esa noche, al llegar a casa, me encontré a Emilio despierto, esperándome en el sofá. «Abuela, tengo que decirte algo», me dijo en voz baja. «¿Qué ocurre, hijo?». «Escuché a papá hablar por teléfono. Dijo que si tú seguías metiéndote, iba a tener que callarte». El corazón se me detuvo un segundo. «¿Cuándo lo escuchaste?». «Hoy, cuando vino a buscar unos papeles». «¿Qué más dijo?». «Que mamá no aguantó la presión y que tú estabas por descubrirlo todo». Lo abracé. Temblaba. Y yo también. Pero dentro de ese miedo nació una decisión. Si él quería callarme, tendría que enfrentarse al eco de su propio crimen. A la mañana siguiente lo cité en casa. Cuando llegó, supe que algo en él había cambiado. Ya no fingía cariño. Era un desconocido. «¿Qué quieres, mamá?», preguntó. «Que me digas la verdad. Toda. ¿Otra vez con lo mismo?». Vi el video. Sus ojos se abrieron, pero no de sorpresa, sino de terror. «¿Qué video?». «El de Laura, el que grabó antes de morir». Dio un paso atrás. «No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que digo. Eso no prueba nada. Prueba que ella te temía. Y que tenía razón». Golpeó la mesa con el puño.
Basta. ¿Te duele la verdad, Raúl? A mí me dolió enterrarla durante 4 años. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración entrecortada. Y entonces lo dijo, con un hilo de voz. Fue un accidente. Esa palabra, otra vez. Accidente. Me ardió en los oídos. ¿La mataste? Pregunté con voz fría. No, fue una discusión. Ella tropezó. Golpeó la cabeza. Yo no supe qué hacer. ¿Y Marta? Me ayudó a esconderlo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No lloré, no grité. Solo lo miré con un vacío que él no supo sostener. ¿Dónde está? Le pregunté. No puedo decirlo. Me acerqué despacio. Puse mi mano sobre su mejilla. Él cerró los ojos. Por un instante, pareció mi hijo otra vez. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Raúl? Susurré. Que no me sorprende. Le di la espalda y caminé hacia la puerta. Antes de salir, dije algo que él nunca olvidaría. Ya no soy tu madre. Soy la madre de la mujer a la que mataste. Y no descansaré hasta que pagues. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Cuando cerré la puerta, mis manos temblaban. Sabía que había cruzado el punto sin retorno. Él también lo sabía. Esa noche recibí un mensaje, sin remitente. Solo una frase. Si hablas, te arrepentirás. No respondí. Solo apagué el teléfono y escribí en mi diario. No se puede amenazar a quien ya lo perdió todo. Encendí una vela frente a la foto de Laura y prometí que el amanecer siguiente marcaría el principio del fin. Ya no era una madre buscando justicia. Era una madre cavando tumbas. La llamada llegó cuando el sol apenas se escondía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un color sucio, como si el mundo entero supiera que algo malo estaba por suceder. No reconocí el número. La voz, al otro lado, fue breve y mecánica. Venga a la vieja cantera, camino al río. Hay algo con el nombre de su hija. Colgué y miré el teléfono con las manos que me temblaban. ¿Trampa? ¿Otra burla cruel? Pero ya no me interesaban las bromas. Quería respuestas. Conduje sin rumbo, guiada por una mezcla de rabia y esperanza. Emilio dormía en casa de una vecina. Preferí no implicarlo. La carretera hacia la cantera era un surco de polvo, y el viento levantaba pequeñas nubes que golpeaban el parabrisas. Cuando llegué, la noche estaba cayendo, y una farola apenas alumbraba la entrada. Me abrí paso entre la hierba alta, y a lo lejos vi una estrecha lápida apenas marcada, cubierta de tierra fresca. Al acercarme, mi corazón dio un vuelco. Allí, sobre la tumba, había un collar con una pequeña medalla de plata, la misma que Laura llevaba siempre, con una inicial grabada. Las manos me dolían al tocarlo. Era frío y real. A mi lado, una cruz sin nombre clavada con torpeza en la tierra. Sentí que el mundo se me venía encima. No era posible. Años de búsqueda, noches en vela, falsas pistas y ahora aquello. Llamé a la policía desde el sitio. Vinieron 2 patrullas, luces azules que rompieron la oscuridad como si quisieran limpiar la culpa del cielo. El oficial que tomó mi declaración tenía la cara de quien se esfuerza por creer en milagros donde no los hay. Doña Alma, tendremos que excavar, dijo con respeto, y yo agradecí su voz. La máquina empezó a remover la tierra. Lenta, firme, como si sacase capas de engaño. Cuando emergió el cuerpo, el silencio fue absoluto. No grité ni me desmayé. Había algo que la razón, por fría que fuera, comenzó a señalar. Ese no era Laura. El forense lo confirmó después con una mirada que no necesita palabras, estatura distinta, rastros en la ropa que no coincidían con lo que yo conocía de mi hija. Me senté en una piedra, la mandíbula apretada, y pensé que el universo era un teatro cruel. La policía comunicó que el cadáver pertenecía a una mujer de otra región, víctima de un accidente años atrás, vendida como si fuera el final de mi historia. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué enterrar a una desconocida con el collar de Laura? Mi garganta se cerró. Era como si alguien jugara con mi dolor, una burla sádica que me arrancaba la última esperanza. El caso fue trasladado a la unidad de homicidios. Los agentes tomaron muestras, llamaron a la forense y a los peritos. Me pidieron que no difundiera la ubicación.
Temían que alguien destruyera pruebas. Doña Alma, comprendemos lo que siente. Vamos a investigar quién dejó esa tumba, me aseguró uno de los inspectores. No fue consuelo, fue el inicio de una nueva rabia, más aguda, más fría. Esa noche no dormí. Volví a la tumba con una linterna. Me senté y sostuve el collar entre mis dedos, sintiendo el relieve de la inicial. Recordé a Laura riéndose en la cocina, a su forma de arreglarse el cabello, a la promesa que me hizo de traer nietos al mundo. Cerré los ojos y juré que no dejaría que aquel montaje quedara impune. Al día siguiente, la noticia reabrió heridas. Los medios locales recogieron la historia y pronto las preguntas se multiplicaron. Raúl y Marta se presentaron en la comisaría para declarar. Sus rostros mostraban sorpresa. Tal vez fingida, pensé. Marta se aferró a su bolso y habló con voz corta. No sabemos nada. ¿Por qué harían algo así? Raúl, pálido, no parecía el mismo hombre que había venido a amenazarme semanas atrás. O quizá actuaba mejor cuando las cámaras observaban. Mientras tanto, yo pedí una segunda opinión forense privada. Si querían jugar con mi dolor, yo jugaría con la verdad. El laboratorio tardó 2 días en devolver el análisis del collar. El metal tenía cierto desgaste, marcas de limpieza reciente, y dentro de la medalla había una inscripción casi ilegible, un número. Lo fotografié y lo guardé. Era una pista, siempre lo es. Las investigaciones policiales comenzaron a atar cabos. La mujer enterrada no era Laura. Su expediente de identificación conducía a una cadena de desapariciones en varias provincias. Alguien había utilizado restos de víctimas para simular entierros. Era un patrón perverso. El collar, sin embargo, era un símbolo dejado deliberadamente. ¿Un mensaje? ¿Una provocación? Quienes querían herirme buscaban que yo viera y creyera. Y yo, obediente de mi rabia, lo creí. Recibí visitas esa semana. Vecinos, amigos, pero también miradas de lástima y de sospecha. Había quienes murmuraban que mi insistencia en abrir viejas heridas podría traer consecuencias. Otros me daban flores y palabras. «Sigue», dijeron, y yo seguí. Porque la tumba equivocada no me calmó, me encendió. Si había alguien intentando enterrar verdades con cuerpos ajenos, yo los arrancaría a la vista del sol. En una de las visitas, doña Teresa, la vecina de la esquina, me trajo un frasco con tierra de la tumba. «Alma, no dejes que te engañen», me dijo con voz baja. Le conté del número dentro de la medalla. Ella frunció el ceño y murmuró: «Ese número lo he visto antes en un sobre que vino para la familia hace años. No sé por qué, pero recuerdo esa cifra». Su recuerdo me dio esperanza. Las piezas, aunque torcidas, empezaban a asomar. Por la tarde, volví a la comisaría con el collar en un sobre. Los policías me recibieron con seriedad renovada. «Si alguien colocó ese collar intencionalmente, quiere que sufra», dijo el inspector. «Pero también ha dejado una evidencia, y la evidencia habla». Acordaron revisar las cámaras de las carreteras, los registros de venta del metal y los transportes hacia la cantera. Yo sentía que la red se cerraba, lenta, pero segura. Esa noche me encontré a solas con la foto de Laura. La coloqué junto al collar en mi mesa y abracé su perfume apagado. Cerré los ojos y le hablé en voz baja. «No te preocupes, hija. No permitiré que nadie juegue con tu memoria». Y en el silencio, mientras la casa parecía respirar conmigo, supe que había dado un golpe importante. La tumba equivocada, paradójicamente, había abierto la boca de la verdad. El siguiente paso sería encontrar quién la enterró allí y por qué. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser lo mismo. Doña Teresa vino aquella mañana con la cara más pálida que le había visto en años. Traía una bolsita de tela y un silencio que parecía demasiado pesado para su cuerpo pequeño. La invité a sentarse y le ofrecí café. Ella lo rechazó con un gesto de urgencia. «Alma», dijo sin rodeos, «tienes que oírme. No puedo callarme más. Vi algo aquella noche y me lo guardé por miedo. Se me heló la sangre». Respiré hondo y la miré a los ojos. Eran los de una mujer que no se aguanta secretos. «Dime», le pedí. Ella comenzó a hablar en voz baja, como si las palabras fueran piedras frágiles que podían romperse si se pronunciaban alto. Contó que vivía en la casa de enfrente y que, la noche de la desaparición de Laura, no pudo dormir. Había oído voces.
Al principio creyó que era una pareja discutiendo cualquiera, pero luego el tono subió, y reconoció la voz de Raúl. Dijo que discutían en el patio trasero, cerca de la cochera, con luces encendidas a medianoche. Oyó gritos, un golpe seco y después el motor de un coche que arrancó a toda prisa. Yo no me metí, balbuceó Teresa. Tenía miedo. Pensé que si hablaba me harían daño, pero ahora no soporto vivir con eso. Le pedí que me llevara al lugar. No quise perder ni un minuto. Tomé a Emilio, le expliqué en voz baja, y fuimos los tres a la casa de la familia. Teresa señaló el patio, señaló una losa suelta que nunca antes nos había llamado la atención. Dijo que fue ahí donde escuchó el golpe y el rastro de movimiento. Me arrodillé, froté la tierra con los dedos y noté un olor débil a combustible, como si alguien hubiera limpiado algo mal. No podía quedarme de brazos cruzados. Si doña Teresa había visto la discusión y el motor, eso significaba que la verdad estaba más cerca que la mentira. Pedí que revisaran la propiedad vieja que pertenecía a la familia, un galpón que Raúl usaba para guardar herramientas. Había pasado años desde que nadie entraba ahí, y la policía, con cierto escepticismo, accedió a acompañarnos. El galpón olía a madera húmeda y aceite. Emilio y yo avanzamos entre cajas apiladas y herramientas oxidadas. En una esquina, cubierto por una lona, vi un montón de telas manchadas que, al ser apartadas, dejaron al descubierto lo que me heló el corazón. Un teléfono roto, con la pantalla hecha pedazos y la batería arrancada. Lo tomé con guantes, como si fuera un cuerpo frágil. Emilio, temblando, preguntó qué haríamos con aquello. Le respondí que lo llevaríamos a un técnico de confianza. Mientras la policía recogía evidencias formales, yo me quedé hurgando en las cajas. Encontré ropa con manchas que no reconocía, cintas plásticas y un pequeño cuaderno donde alguien había anotado fechas y números telefónicos. Las anotaciones eran toscas, apresuradas. Al hojearlo, apareció una palabra repetida: embarazo. Mis manos se apretaron. El galpón era un calabozo de secretos. Llevamos el teléfono a un técnico amigo de Emilio, uno de esos jóvenes que se creen magos con la electrónica. Prometió intentar recuperar lo que estuviera en memoria. Pasaron horas que se volvieron eternas. En cada minuto, yo sentía cómo el mundo se contraía hasta quedar reducido a la imagen de mi hija en la pantalla rota. Cuando por fin el técnico vino con una memoria USB, su rostro dijo lo que su voz aún no podía. Había algo. Lo conectó a su ordenador y, con cuidado, abrió una carpeta marcada como Backup Audio. Había varios archivos. Emilio y yo nos miramos, agarrados a la mesa como si el suelo no fuera firme. El técnico puso el primero en reproducción. La voz de Laura llenó la habitación, clara esta vez, sin estática. Si algo me pasa, mamá, no confíes en Raúl. Había añadido algo más, palabras que en el video anterior no se escuchaban. Él no soporta la vergüenza. Yo le dije que iba a contar. Él me empujó. Marta vio todo. Me ayudó a esconderlo después. No sé cómo, no sé por qué, pero si no vuelvo, no le crean. No le crean a nadie. La grabación terminó con un sollozo ahogado y un ruido de lucha. Luego, silencio. El cuerpo me falló por un segundo. Emilio dejó escapar un sollozo contenido. El técnico apretó los labios y apagó la pantalla por respeto. No fue necesario pronunciar la frase obvia. Las piezas encajaban como el dolor encaja en los huesos. Llevé la USB a la comisaría al instante. El comisario, que hasta entonces había sido prudente, cambió su semblante cuando escuchó el audio. Ordenó nuevas diligencias: cotejar las voces, buscar rastros genéticos y, sobre todo, interrogar a Raúl y Marta con mayor dureza. Por primera vez, la palabra homicidio se dijo en voz alta. La casa que creía mi propio refugio había sido, en verdad, un escenario del crimen. Esa tarde apareció doña Teresa con otra revelación. Vio, semanas antes, a Marta llevar un paquete a la casa de la abuela de Raúl, la vieja casona detrás del cementerio. Dijo que Marta parecía nerviosa y que dejó el paquete con instrucciones de que nadie preguntara. Con esa pista, los agentes registraron la casona y encontraron restos de bolsas que coincidían con el material usado para envolver algo en la escena del galpón.
Además, aparecieron anuncios de compra de restos metálicos en el mercado local, lo que apuntaba a un intento de deshacerse de pruebas. Mientras la investigación avanzaba, la presión sobre la familia se volvió insoportable. Raúl intentó mantener su postura de inocencia, pero la voz de su mujer en el audio lo había atravesado. En las entrevistas, su mirada se escapaba hacia el suelo. Marta, por su parte, evitaba la mirada de los agentes y hablaba en monosílabos, como si la lengua le pesara. Emilio y yo volvimos a la casa con el corazón acelerado. En el camino, mi nieto me sujetó la mano con fuerza. «Abuela, ¿ya podremos decir su nombre sin miedo?», me preguntó. Sus palabras fueron una daga y un bálsamo. Le prometí que sí, que limpiaríamos su memoria. Esa noche, antes de dormir, recordé todo. La grabación, el collar en la tumba equivocada, las notas del cuaderno, las voces arrancadas del teléfono roto. Las piezas no solo señalaban, gritaban. La verdad enterrada había salido a la superficie vomitando secretos. Pero yo sabía que aún faltaba la última pieza, la confesión completa, la ubicación exacta de lo que convirtió a mi hija en silencio. Me acosté con la certeza de que la mañana siguiente traería una nueva sacudida. La justicia, lenta y torpe, empezaba a caminar en la dirección correcta. Y yo, que había aprendido a perderlo todo, me preparé para acompañarla cada paso, porque la verdad que ahora conocía ya no era solo mía, era de Laura, y la defendería con cada latido que quedara en mi cuerpo. El amanecer de ese día fue distinto. No sé si el cielo sabía lo que iba a pasar, pero las nubes tenían un brillo que nunca antes había visto, como si incluso Dios se preparara para escuchar la verdad. Me desperté antes que el sol. Herví café, encendí una vela frente a la foto de Laura y me quedé mirando la llama. Era pequeña, pero constante, y pensé, así arde la verdad, aunque intenten apagarla con mentiras. A las 9 de la mañana, el teléfono sonó. Era el comisario. Su voz tenía ese tono que mezcla respeto con urgencia. «Doña Alma, lo logramos». Raúl pidió declarar. Mi corazón se aceleró. ¿Confesó? Aún no. Pero dijo que quiere verla antes. Por un momento dudé. No sabía si tenía fuerzas para mirarlo otra vez. Pero después pensé en mi hija, en su voz quebrada en aquella grabación, en el miedo que cargó sola, y supe que era mi deber. No por venganza, sino por paz. En la comisaría el aire olía a desinfectante y a culpa. Raúl estaba sentado en la sala de interrogatorios, esposado, con la cabeza baja. Parecía más viejo, más pequeño. Cuando entré, levantó la mirada y murmuró: «Mamá». Esa palabra, que durante años había sido un bálsamo, sonó vacía. «No me llames así», le respondí. «No sabes cuánto lo lamento. No llores ahora, Raúl. Llora cuando recuerdes cómo gritó tu hermana». Él cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla. «No fue a propósito», balbuceó. Ella quería contarle a Marta todo. Dijo que no podía vivir con la mentira, que el niño no era mío. Sentí el mundo girar. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, con la voz apenas audible. Laura me dijo que ese bebé era de otro hombre, que no podía seguir conmigo. Yo perdí el control. Le grité. Ella tropezó. Cayó. No respiraba. Marta me ayudó a sacarla del lugar. Me juró que se encargaría. Cada palabra era una puñalada. Me aferré a la silla para no caer. «¿Y el cuerpo?», pregunté entre dientes. Raúl rompió a llorar. Marta lo llevó al galpón. Dijo que lo enterraría lejos, pero después volvió sola. Me dijo que ya nadie la encontraría. Hubo un silencio tan grande que pude escuchar mi corazón romperse. El comisario grababa todo. Yo solo lo miraba, sin lágrimas, sin rabia. Ya no quedaba nada de la madre que lo había criado, solo una mujer mirando al asesino de su hija. «Raúl», le dije con calma, «¿sabes qué fue lo último que me pidió Laura antes de morir?». Él negó con la cabeza. «Que cuidara de ti». Su rostro se contrajo de dolor. «No merezco su perdón. Y no lo tendrás, pero tendrás justicia». El comisario se levantó, ordenó a los agentes que lo llevaran. Raúl me miró una última vez. «¿Puedes creerme que fue un accidente?». Lo observé sin pestañear. «No. Pero puedo creer que el castigo te va a alcanzar». Días después, Marta también confesó. Dijo que había ayudado por miedo, que temía que Raúl la involucrara.
reveló que la tumba en la cantera fue idea de él. Un intento de cerrar el caso usando un cuerpo ajeno. Ambos fueron arrestados. El juicio fue rápido, las pruebas irrefutables. El video, el audio, la carta de Laura, la declaración de doña Teresa. Cada pieza encajó como un golpe final. Cuando el juez dictó sentencia, no sentí alegría. Solo una paz extraña, pesada, como cuando el viento se detiene antes de llover. Miré el retrato de mi hija y le susurré: «Ya puedes descansar, mi amor». Esa noche, Emilio se acercó al sillón donde yo estaba sentada. «¿Ahora sí terminó todo, abuela?», preguntó, con esa inocencia que me hacía recordar a Laura cuando era niña. «Sí, hijo», terminó. «¿Y mamá?». «Mamá está en paz». Él asintió, como si lo entendiera sin necesidad de más palabras. Luego me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. «Ella te escogió a ti para que encontraras la verdad». Sus palabras me hicieron sonreír entre lágrimas, porque sí, quizás no fui la madre perfecta, pero había cumplido mi promesa. Días después, decidí visitar la tumba verdadera. La encontraron en el mismo terreno donde estaba el galpón, bajo una capa de cemento. Una tumba sin nombre, sin flores. La limpié con mis manos y coloqué sobre ella la medalla de plata que había guardado desde la cantera. El sol se filtraba entre las ramas y el viento movía suavemente los árboles. Por primera vez, no sentí frío. Cerré los ojos y hablé en voz baja. «Ya no hay secretos, hija. Ya no hay miedo». Y entonces, lo juro, escuché su voz, no con los oídos, sino con el alma. «Gracias, mamá. Ahora puedo descansar». Abrí los ojos y la brisa me acarició la mejilla, tibia, suave. Era ella. Y supe que el ciclo estaba completo. Volví a casa con Emilio. Le di el teléfono de su madre. «Guárdalo». No por el dolor, sino por la verdad. «¿Y tú, abuela?», preguntó. «Yo ya no necesito pruebas, solo su recuerdo». Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario las últimas palabras de mi historia. Cuando encontré aquel mensaje en el celular, pensé que el destino me estaba castigando. Pero no, me estaba dando una misión. A veces la verdad duele más que la mentira, pero solo la verdad nos devuelve la paz. Apagué la vela. Y por primera vez en 4 años, dormí sin pesadillas. Desde donde estoy, ya no existe el miedo ni el tiempo. Aquí todo es silencio, pero no un silencio vacío. Es un silencio lleno de verdad. Los días se mezclan con los recuerdos, y las voces que antes dolían ahora son melodías que acarician. Veo a Emilio crecer y reír, y en su sonrisa encuentro mi descanso. Veo a las flores del jardín abrirse cada mañana como si fueran las manos de Laura extendiéndose hacia la vida. Veo mi casa llena de luz, sin sombras ni secretos, y entiendo que al final no viví para sufrir. Viví para revelar. A veces el amor duele tanto que uno cree que se muere con él, pero no. El amor verdadero no muere, cambia de forma. Se convierte en viento, en aroma, en eco. Y ahora yo soy ese eco, murmurando entre los árboles, susurrándole al oído a mi nieto que no olvide jamás quién fue su madre. Perdoné, no por ellos, sino por mí. Porque el perdón no borra lo que pasó, pero limpia la herida para que no siga sangrando eternamente. Y cuando perdoné, sentí que Laura me tomaba de la mano. No dijo nada, solo me guió hacia la luz. Así termina mi historia. Una historia que comenzó con un mensaje en un celular y terminó con una voz que cruzó la eternidad. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón. Deja tu me gusta si crees que el amor de una madre nunca desaparece. Y suscríbete al canal, porque aquí recordamos que ni la muerte puede romper el lazo entre una madre y su hijo, porque incluso en el silencio, el amor sigue hablando.